Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos estudiaremos el libro de Gálatas. Y gracias al Padre, entonces, una vez más nos reunimos. Nos reunimos para analizar y estudiar la Escritura. Hoy, Gálatas. Gálatas capítulo 3. Vamos a hacer un poco un recuentillo, un pequeño recuento, ¿no? Para nunca salir del contexto, ¿no? Para no salir del contexto. Estamos en el capítulo 3. Arrancaba así, voy a leer nomás. Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Yeshua HaMashiach fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Rúa por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Rúa, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas en vosotros, entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Constantemente está mencionando obras de la ley, ¿no? Que ya aclaramos qué era. Así Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia. Sabe por tanto que los que son de fe, los que son fieles a las promesas, ¿no? Estos son hijos de Abraham. Y la escritura, la Torah, habla de la Torah, la escritura habla de la Torah, los escritos, previendo que Elohim había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano el evangelio, la buena nueva, la Besorá, a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Eso aparece ya en la escritura, en la Torah. De modo que los que son de fe, los que son fieles a la promesa dada por el Eterno, son bendecidos igual que el creyente Abraham. Creyente que significa que alguien que recibió la promesa y aceptó y creyó en su corazón. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, dice acá, están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el Sefer Torah para hacerlas. Entonces, todo lo que depende de las interpretaciones rabínicas o ancestrales de ancianos o agregados, están, dice, bajo maldición. ¿Qué significa maldición? Fuera de la cobertura del Todopoderoso y expuesto entonces a dificultades y a problemas. Eso es maldición. Están debajo. ¿Por qué debajo? Porque ellos están sujetándose o dependiendo de reglas y ordenanzas que no están en el Sefer Torah, en la Torah, y que muchas veces estas reglas se oponen a la Torah y se oponen también a lo que el Eterno quiere. Eso es lo más importante. Y después, y que por la ley ninguno se justifica para con Elohim, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y estamos hablando de todo precisamente lo que interrumpe la voluntad del Padre. Acá dice, y que por la ley, entonces, como nosotros constantemente escuchamos la ley, nos parece que está hablando de la misma cosa. No, por eso el contexto, ¿no?, está explicando de qué se trata. Está el Sefer Torah, lo que está escrito en la palabra, y está lo que fue agregado, lo que fue añadido, o lo que no se va de acuerdo a la voluntad del Padre, por más que esté también en la Torah. ¿Y cómo sé eso? Ahí ya me confundí ya. Y por eso hay que investigar, analizar, como dicen Salmos, meditar en la Torah de día y de noche, para que puedas saber qué palabra es para este tiempo, para este momento, para tu vida actual. Y la ley, versículo 12, no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ella. ¿Dónde es lo que dice el que hiciera estas cosas vivirá por ella? En Levítico. ¿Y de qué está hablando? Precisamente de algunas reglas y ordenanzas que se le dio al pueblo, que tenían que hacerlas por motivo de que ellos no fueron fieles a lo que anticipadamente le había dado el Padre. Eso ocurrió allá en el monte Sinaí. Hay bastante cosas que explicar de eso, ¿no? Por eso, si ustedes quieren saber qué pasó en el monte Sinaí, qué fue lo que ocurrió ahí, entonces vayan a
Palabra de Vida Eterna, cuenta de YouTube, lista de descripción, libro de Éxodo, Levítico. Busquen ahí todos los capítulos que se relacionan con la Torá, con los mandamientos, y ahí van a entender. ¿Está bien? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, y siempre es importante ver que cuando dice que está escrito, se relaciona a la Torá, a lo que está en la Torá. Entonces puede ser que el Mesías, Yeshua, nos libró de algo que la Torá advertía, de una maldición que estaba cayendo sobre nosotros y que ya arriba nos explicó. ¿Cuál sería la maldición que caería a una persona? Depender de interpretaciones rabínicas, humanas o ancestrales. También no es que las interpretaciones ni los consejos de tus ancestros sean malos. ¿Qué es lo que le hace malo a estas interpretaciones? Que muchas veces estas interpretaciones se oponían a la voluntad del Padre. Iban en contra de lo que el Todopoderoso quería. Y siempre lo que el Todopoderoso quería era para fortalecer y bendecir a su pueblo. Nunca era algo para perjudicarle. En medio de todas estas leyes aparecieron leyes sectarias, leyes arbitrarias, muy radicales, que generalmente salían de los pensamientos de líderes o de jueces prevaricadores que abusaban del poder. Entonces manipulaban los mandamientos, y eso vimos ya la vez pasada en el libro de Jeremías, ¿no? Que la pluma mentirosa de los escribas y fariseos muchas veces era lo que ellos estaban confiando. Y también el profeta Isaías dice, ¿no? Este pueblo del labio me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque ellos en vano me honran enseñando doctrinas de hombres. Sí, claramente nos explica la palabra. El profeta Jeremías también dice en muchas partes que yo voy a enviar mi palabra narrada por el profeta Jeremías, que se basa en lo que está escrito en la Torá y no por los soñadores que dicen lo que sale de su corazón, soñé, y van y le engañan al pueblo y hace que mi pueblo se vaya tras los Baales. Todo eso aparece en los profetas. El apóstol Pablo también nos está hablando de ese punto. Entonces, ahora, Yeshua, acá dice Cristo. Cristo, ¿cómo era Cristo? Ungido, ¿no? O Mashiach. ¿Por qué Cristo? ¿Qué significa un Cristo? O sea, ¿qué es un Cristo? O un Mashiach, o un ungido. ¿Qué representa para un hebreo un ungido o un Mashiach? ¿Qué representa? El rey de Israel. ¿Qué más representa? Clic, 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 clic. ¿Qué es Cristo? Salvador también. Ahí se le completa Jesucristo, ¿no? Yeshua HaMashiach, ¿no? Pero en síntesis Cristo nomás, cuando aparece Cristo. Acá solo Cristo mencionó. Podría haber dicho Jesucristo, pero solo Cristo. ¿Qué es Cristo? O Mashiach. Enviado. ¿Qué más? Sacan. Sabiduría. A ver que humee la cabeza, ¿eh? ¿Qué más? Ungido. ¿Qué más? ¿Qué representa un ungido? ¿Qué es un ungido? Un líder. Muy bien. Punto para Ruth. Líder. Eso es importante. Cuando habla de Cristo o de ungido o de Mesías, habla de un líder. Y esto es muy importante porque vamos a ver que en el pasado, en la Torá, los líderes eran importantes para la restauración, la bendición o el encaminar del pueblo. Si el líder fracasaba, el pueblo fracasaba. Entonces, acá podemos decir, el líder, nuestro líder, nos redimió de la maldición de la ley. Ahora, la maldición de la ley. O sea, hay dentro de la Torá, del Sefer Torá, maldiciones narradas, escritas. Nos vimos la vez pasada, Deuteronomio 27, también Deuteronomio 28, narra, ¿no? Maldiciones y bendiciones. También el capítulo 11, Deuteronomio y capítulo 30, habla que yo te doy a escoger
la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Constantemente. Quiere decir que en la propia Torah te da la opción. Claro que la opción si escoge la bendición es la vida. Y la opción si escoge la maldición es la muerte. Muerte significa quedar fuera del plan del Todopoderoso. Fuera. Ahí si vos quieres creer que te vas al infierno y te consumís eternamente, ese ya es tu problema. Pero de que vas a quedar fuera, queda fuera. Vos elegís de qué manera. Y la bendición es que vas a estar con el Eterno en su reino, reinando con el Mesías, Yeshua. Esa es la bendición. Entonces dice que nuestro líder nos redimió. ¿Qué significa nos redimió? Nos libertó. Quiere decir que nosotros estábamos atrapados, cautivos por esa maldición. Por esa maldición que estaba en la ley. Y para entender esto, no terminamos el versículo, ¿no? Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Quiere decir que para la Torá, una persona que fue colgado en un madero, quiere decir que cometió crímenes que merecen serle la muerte. Que sea, yo iba a decir ser apartado del pueblo, o sea, matarle. Grave, ¿no? Grave. O sea, ser colgado en un madero significa cometiste algo grave y tenés que ser separado del pueblo, apartado. Y como modelo y ejemplo le colgaban en un madero. Imagínense, dice eso la Torah. Y el Mesías fue colgado. Entonces, vamos a pensar, nuestro ungido, nuestro líder fue colgado. Entonces él cometió algún crimen que merece ser apartado del pueblo. ¡Qué bárbaro este Mesías! Se lo merecía entonces. Así podemos pensar. O contrario, alguien merecía ser colgado y ser apartado del pueblo y nuestro líder ocupó nuestro lugar. ¿Se va entendiendo, no? Entonces es como que el líder, bueno, yo soy el líder de este grupo. Por favor, déjalos libres y tómame a mí. Siempre en las guerras siempre se quiere al líder, ¿no? Al líder es lo más importante. Tomen al líder, agarren al líder. Vos tenés al líder y tenés todo al pueblo. Entonces, acá ocurrió algo así, ¿no? El líder tomó el lugar de su rebelde pueblo y el enemigo aceptó ese cambio, ¿no? Porque quedarse con el líder significaba entonces voy allá a dominar y controlar al pueblo. Amén. Bueno, eso es lo que estamos viendo. Ahora veamos algunos textos. Vamos a ver si podemos salir de este versículo. Arrancamos con la Biblia Kadosh. El Mashiach nos redimió de la maldición, fíjense cómo dice acá, pronunciada en la Torah. Pronunciada, que está escrita en la Torah. En la Torah hay una maldición escrita. Son así como instrucciones también. Haz esto y serás maldito. Haz esto y serás bendito. Así está. Dice, el Mashiach nos redimió de la maldición pronunciada en la Torah, haciéndose maldito en lugar de nosotros. Quiere decir que esa maldición que estaba escrita, no es que Él la cometió, sino que Él lo recibió por nosotros. Aceptó esa maldición que había contra nosotros. Pronunciada en la Torah, ¿dónde me quedé? Pues el Tanakh dice, todo el que es colgado en una estaca está bajo maldición. O sea, el que era colgado en una estaca en el pueblo de Israel, quiere decir que había cometido un pecado que era digno de quedar fuera del reino del Padre, fuera de los proyectos del Padre, fuera del pueblo de Israel. Entonces, si nuestro Mesías no hizo eso, ¿por qué fue colgado en un madero? Eso es lo que Pablo está tratando de hacerle entender acá al pueblo. Quiere decir que él fue el que recibió las culpas de su pueblo. Acá en una traducción viviente dice así, pero el Mesías nos ha rescatado. Fíjense la palabra que habla acá, rescatado. Quiere decir que nosotros estábamos cautivos, atrapados por causa de esta maldición. Es como cuando aparece la palabra bajo la ley o bajo maldición. Es como vos estás libre de la maldición de la ley mientras no quebrantás, o sea, mientras no aplicás esa instrucción maldita.
Si vos aplicás o cometés o hacés una de esas cosas que te va a llevar a maldición, entonces vos quedás bajo su jurisdicción, la jurisdicción de la ley de maldición. Medio raro suena eso, pero así es, ¿no? No de la ley de la libertad, sino de la ley de la maldición, porque vos aplicaste sus reglas. ¿Aplicaste sus reglas? La ley del pecado, de la muerte, todas estas cosas que hablan Romanos. Vos aplicaste sus reglas, por lo tanto queda bajo su jurisdicción. Pero vos aplicás las reglas de la bendición, las reglas de la esperanza, de la vida, vos quedás también bajo la dirección de la vida, bajo la gracia se llama eso. La gracia significa vida, esperanza, redención, solución a nuestros problemas. Por eso está bajo la ley y bajo la gracia. Ahí hay una confusión de muchos, ¿no? Entonces muchos de esa parte no captan, ¿no? Que bajo la ley, bajo la gracia, entonces bajo la gracia ya no tengo nada que ver con la ley. No, hay que entender bien lo que Pablo está diciendo y acá nos está aclarando. Ahí la ley también tiene sus, o sea, la Torah, el Sefer Torah, tiene también sus reglamentos que te dejan prisionero de la maldición. Y tiene también sus reglamentos que te dejan libre. Siervos de justicia le llama el apóstol Pablo, ¿no? Ya no somos más siervos de injusticia, sino siervos de justicia. Bueno, el Mesías nos ha rescatado de la maldición dictada en la Torah. Fíjense, está dictado eso, está escrito en la Torah. Cuando fue colgado en la cruz, dice. Cuando fue colgado en la cruz, él entonces se hizo culpable por esos decretos que estaban ahí. Por eso creo que en Colosenses dice, ¿no? Que el apóstol, que Yeshua fue clavado y llevó los decretos que eran contra nosotros, ¿no? Así dicen. Y los clavó en la cruz, dicen, ¿no? Y algunos ponen la ley y clavan ahí, ¿no? Ya se anuló. Pero no se dan cuenta que está hablando de unos decretos que nos llevan, que nos dan maldición. Y que está en la Escritura. Está en la Escritura. ¿Dónde está eso? Deuteronomio 27, 28, más detalladamente. Pero ahí en casi toda la Torah aparece. También. El monte de Gesirín, el monte de Ebal, ¿no? Uno era para maldición y otro era para bendición. Eso está en Deuteronomio 21, parece. ¿No? Bueno, dice, dictada en la ley, dice, cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Aquí está diciendo así, ¿no? En la cruz Yeshua cargó la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Por qué siempre repite el apóstol Pablo esto? O sea, claro, cada vez que leemos diferentes versiones va a ser lo mismo. Porque Yeshua no merecía ser colgado en un madero, porque él no cometió ninguna fechorías. Entonces, por alguna razón, él fue llevado al madero. Fue por nuestra causa. Veamos ese texto. Deuteronomio 21, 21. Aquí en el capítulo 21 hay varias ordenanzas. Hay, por ejemplo, uno que habla de si encuentran un cuerpo muerto y se hace toda una serie de ritual, porque no saben quién cometió el crimen. Entonces, como no saben quién cometió el crimen, todo el pueblo es culpable. Todos son culpables, entonces como no saben. Entonces se hacía cierto ritual para recibir como un tipo perdón del padre. Creo que llevaban un becerro y hacían una oración, un ritual. Entonces clamaban al Padre para que el Padre nos perdone y tenga misericordia de nosotros por la persona que mató a este hombre. Y para que el pueblo no sea condenado, para que no caiga sobre ellos maldición por causa de la sangre de esta persona. Entonces, reglas como eso están saliendo ahí en 21. También hay un mandamiento sobre el hijo rebelde, ¿no? Un hijo rebelde que no quiere cambiar y varias veces se le advierte y se va finalmente los padres y le denuncian a los jueces. ¿Y qué determinan los jueces? Apedrearlo. Apedrearlo, ¿no? Hijo rebelde, ¿no? Entonces, para que nos demos cuenta, no sé si ustedes pueden leer todo ese capítulo, ¿no? Que habla de mandamientos que más o menos se relacionan con la redención y con la culpabilidad. Con el pueblo que por causa del crimen de alguien está recibiendo toda la culpa. Entonces de pedir al Padre que nos redima de esas culpas y de alguien que constantemente se le está avisando y no puede oír, entonces cae sobre él la maldición de la ley. Y en ese mismo capítulo aparece este tema. Si alguien cometió un delito digno de muerte y por eso lo ejecutan y luego
lo cuelgan en un madero. El cuerpo no debe quedar allí colgado toda la noche. Habrá que enterrarlo ese mismo día, porque todo el que es colgado es maldito a los ojos de Elohim. De esa manera evitarás que se contamine la tierra que el Eterno tu Elohim te da como preciada posesión. Entonces acá hay una ordenanza, un mandato. Si alguien fue condenado a muerte por un delito que merezca morir y lo cuelgan como ejemplo, ¿no? Tal vez cometió algún crimen, alguna cosa ofensiva al Padre, ese cuerpo no debe estar ahí hasta el amanecer. Hay que bajarlo antes del atardecer, porque para el Eterno es maldición, dice. Esa persona es como, ¿cómo se puede decir? Aborrecible. Entonces tienen que sacarlo de ahí y enterrarlo. Para que vean lo grave y lo terrible que era morir culpable y ser colgado en un madero. Y de esa manera nuestro maestro Yeshua fue ejecutado. ¿Qué les parece? Bueno, veamos lo que dice algunos textos. ¿Por qué fue declarado culpable Yeshua y digno de muerte? ¿Qué hizo? Acá dice, Mateo 26, 62, declaran culpable a Yeshua. Entonces el sumo sacerdote se puso, esto era cuando le estaban haciendo el juicio, ¿no? Cuando le llevaron ante Anás y Caifás. Se puso de pie y le dijo a Yeshua, bien, no vas a responder a estos cargos, porque le acusaban de esto, le acusaban de aquello, que tú eres esto, que tú aquello, y él no hablaba, quedaba callado. ¿Qué tienes que decir a tu favor? Le dicen. ¿Qué tienes que decir a tu favor? Pero Yeshua guardó silencio. Entonces, y fíjense muy bien acá, el sumo sacerdote le dijo, te exijo en el nombre del Elohim viviente, o sea, le puso bajo juramento. Hay un mandato, un decreto o un estatuto en la Torah, que si vos sos testigo de algo y te preguntan en un juicio, vos tenés que decir. Si vos te callás, vos sos culpable, porque vos estás bajo juramento ante el Eterno cuando estás en un juicio. Eso está en la Torah. Por eso, este sacerdote recurrió a ese edicto de la Torah, de la ley. Sacó eso, ¿no? Bajo juramento de la Torah. Eso sabe bien Yeshua. Antes él no respondía nada, porque antes yo le preguntaba nomás así. ¿Y qué le preguntó? Te exijo en el nombre del Elohim viviente, bajo juramento, que nos digas si eres el Mashiach, el hijo de Elohim, el enviado del Todopoderoso. Bajo juramento. Sí o sí, si Yeshua estaba siguiendo las reglas del Padre, tiene que confesar. Sí o sí. Yeshua respondió, tú lo has dicho. O sea, confirmado. Tú lo has dicho, pero yo tengo que decirlo, ¿no? Tú lo has dicho, pero yo también tengo que decirlo. Y ahora dice, tú lo has dicho. Y en el futuro verán al Hijo del Hombre. Hijo de hombre, era una frase que se usaba para decir el enviado del Todopoderoso. El que aparece en el libro de Daniel y en Ezequiel, ¿no? El enviado, el que viene a cumplir los planes del Padre. Y eso los judíos sabían muy bien. O sea, en el futuro ustedes van a ver al enviado del Todopoderoso, al que viene a cumplir todos los propósitos del Padre, sentado en el lugar de poder, a la derecha del Elohim, y viniendo en las nubes del cielo. Va a haber un tiempo que van a verle sentado ahí, y después viniendo a tomar posesión de su reino. Entonces está confirmando, yo soy el ungido, yo soy el Mesías, el líder, sé la líder, yo soy su líder. Después, viniendo en las nubes del cielo. Y esto cuando ellos escucharon, entonces el sumo sacerdote rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo, blasfemia. ¿Para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. ¿Cuál es el veredicto? Culpable, gritaron. Merece morir. Aquí fue donde le sentenciaron a muerte, porque él aceptó y reconoció ante ellos, soy el líder, soy el Mesías, y ustedes van a ver
Van a verme sentado en el trono de poder y van a ver cuando venga y restaure el reino. Y ahí ellos les entendieron. Una cosa también, acá el sacerdote rasgó sus vestiduras. Esto era una señal también de que él queda fuera él queda bajo maldición. Porque en la Torá también dice que un sacerdote no va a rasgar su vestidura. Por eso tenía inclusive refuerzo para que no se le rompa. Para que no se le rompa tenía un refuerzo. Pero claro, eso sí hacía su actividad. Pero acá él mismo agarró y rasgó. ¿Qué significa? En ese momento él quedó bajo maldición. Porque quebrantó un mandato exclusivo para sumo sacerdote. Y Yeshua quedó bajo bendición. Porque él ha cumplido lo que dice la palabra. Cuando el sacerdote le puso bajo juramento de la Torá, él lo aplicó. Entonces podemos ver, ¿no?, quién cumplía la ley y quién no. El que supuestamente está vestido como sumo sacerdote y que es maestro de la ley, referencia en la ley, acaba de quedar bajo maldición por la ley. Y el que se enseña ahí que está en contra de la ley y que nos vino a liberar de la ley, acaba de cumplir exactamente como dicen los mandamientos, y por eso es digno de ser nuestro líder. Por eso él merece ser nuestro líder. El otro acaba de quedar fuera del liderazgo, por lo menos ante el Eterno. Tal vez no ante el mundo, pero ante el Eterno este no tiene más nada que ver con el liderazgo al pueblo hebreo. ¿Entendemos hasta acá, no? Bueno. Entonces comenzaron a escupirle en la cara a Yeshua y a darle puñetazos. Algunos le daban bofetadas y se burlaban. Profetízanos, Mesías, ¿quién te golpeó esta vez? Estos golpes, estas bofetadas, estas humillaciones, ¿por qué Yeshua lo está recibiendo si él es el líder y él acaba de hacer lo que dice la Torá, acaba de cumplir correctamente con lo establecido en la Torá? ¿Por qué él está recibiendo entonces estos golpes? ¿Quién tenía que recibirlo? Muy bien, nosotros. Y él está aceptando. Él no está defendiéndose. No está convocando un ejército para que le defienda. Porque él está recibiendo nuestras culpas. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro en una de sus cartas. Primera de Pedro 2:21. Pues Elohim, hablando de Yeshua, ¿no?, los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Y acá otra vez, Pedro le llama Cristo, o sea, nuestro líder, el que le corresponde el liderazgo sobre Israel, sufrió por nosotros. Fue un líder que cargó nuestras culpas, nuestras faltas. Pedro está reconociendo. Sufrió por ustedes, dice. A cada puñetazo, golpe, escupitazo, ¿por quién era? Según la Escritura, por nosotros. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Y miren lo que dice el 22. Nunca pecó. Cuando dice nunca pecó, nunca transgredió las ordenanzas de la Torá. Si alguno cree que transgredía la Torá, tal vez lo que estaba haciendo Yeshua es hacernos entender la aplicación de algunos mandatos que se habían ya tergiversado por causa de la religiosidad judía. Por ejemplo, el tema del Shabbat, por ejemplo, que siempre ese es el debate, ¿no? El tema, pues, que Yeshua nos enseñó que el Shabbat ya quedó abolido, que no hay que guardar. Yeshua no guardaba el Shabbat. De sanar a los enfermos, ¿no? ¿Por qué sanan a los enfermos en Shabbat? Esas son aplicaciones que le han empezado a dar los líderes religiosos. Nada más. Y dice, él nunca pecó y jamás engañó a nadie. Todo lo que hablaba era entonces conforme. Para no engañar, todo lo que él habla tiene que estar basado en el Sefer Torah, en los escritos, en los salmos y en los profetas. Y por eso siempre le decía, ¿acaso no han leído las Escrituras? ¿Acaso no han observado los textos? ¿Acaso no han visto la palabra? Siempre le hablaba así. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría
dejaba su causa en manos de Elohim, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, en el madero, en la cruz, para que nosotros, y si uno quiere saber para qué Yeshua se fue al madero, aquí Pedro lo explica bien claro y rápido, para que nosotros podamos estar muertos al pecado. ¿Qué significa muerto? Muerto significa separado, apartado. La palabra muerte significa separarse, para que nosotros estemos separados de las transgresiones de la Torah. Por eso Él se hizo culpable por nosotros, porque el pecado la ley del pecado no tenía bajo su poder. Para podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. ¿Se dan cuenta lo que significa la muerte de Yeshua en la cruz? El que haya sido colgado en un madero, liberarnos de las transgresiones de la Torah y vivir y hacerlo recto. ¿Y qué es hacerlo recto? Hacer lo que dice la Escritura. Están las leyes de maldición y las leyes de bendición. Hacer lo que dice la bendición. Como caímos bajo esa maldición, Él nos vino a librar porque es nuestro líder. Demostró que es nuestro líder. Amén. Hacerlo recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Isaías 53, siervo sufriente. Versículo 5. Más el herido fue por nuestras rebeliones. Ya el profeta Isaías hablaba, ¿no?, de un Mesías que iba a sufrir por causa de su pueblo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas el Eterno, que dice ahí, cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 38, 17, confesión del rey Ezequías, un rey que había cometido alguna falta, pero había hecho muchas cosas correctas, y le vino una enfermedad, y el Todopoderoso le da la oportunidad de restaurarse. ¿Y qué entiende él? ¿Cómo entiende esa restauración? Por eso puse ese texto para que podamos comprender. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Eso entendió este rey. El Todopoderoso se hizo responsable de mis pecados. Eso ya entendía él en aquel tiempo. Ahora, sobre la maldición de la ley. Fíjense que hubo un hombre que escribió por qué nosotros hemos caído bajo esa maldición y dónde estaba. Y lo vamos a leer. Daniel 9, 11. Ustedes pueden leer todo el capítulo de Daniel 9 para entender. Ese capítulo es tan importante porque habla de la oración de Daniel, habla de lo que le aparece después a Daniel. El ángel Gabriel aparece y le da una revelación impresionante. Le dice que va a venir un Mesías que va a restaurar de aquí a 70 semanas, o sea, unos 490 años. Daniel 9:11 dice, todo Israel ha desobedecido tus instrucciones. Te ha dado la espalda y ha rehusado escuchar tu voz. Entonces ahora, a causa de nuestro pecado, se ha derramado sobre nosotros, ¿qué dice ahí? Las maldiciones solemnes. Fíjense, le llama maldiciones solemnes. Cosas escritas sagradamente. O sea, maldiciones solemnes, porque están en un libro sagrado, son cosas que están escritas. Si vos la aplicás, por eso el Padre te dio la opción. No es que para qué luego puso esa maldición en la Torah. Te dio la opción porque para que vos seas bendito tenés que saber qué acción hacer para ser bendito. Y para no ser maldito tenés que saber también qué acción no hacer. Por eso te dijo, escoge la bendición, la vida. Entonces, ser responsable de nuestro acto, tenés que saber qué es lo que te favorece y qué no. ¿Sí o no? Cuando te va un doctor y le consulta algo, le dice, doctor, ¿y qué tengo que hacer? Y bueno, a partir de ahora hace esto y esto no haga. Así te dice, ¿no? Te da la opción. Y a una vez uno no quiere hacer lo que le dice que esto no. No, pero a mí me gusta vivir así, comer. No, ya de ahora ya no. Dice, entonces ahora, a causa de nuestro pecado, se ha derramado sobre nosotros las maldiciones solemnes y los juicios escritos. Miren, escritos en la ley de Moisés, siervo de Elohim.
Entonces, el Mesías, nuestro líder, nos redimió de la maldición de la ley, dice. Acá Daniel está diciendo que en la ley, en la Torah, hay maldiciones escritas. O sea, Yeshua no nos redimió de la ley, de las instrucciones en general, de las partes que nos llevaba a ser malditos. Y para eso hay que conocer qué dice, hay que leer, hay que estudiar. Escrito en la ley de Moisés, dice, tú cumpliste tu palabra, fíjense, e hiciste con nosotros nuestros gobernantes tal como habías advertido. Nunca hubo una calamidad tan grande como lo ha ocurrido en Jerusalén. Se ha cumplido todas las maldiciones de la Torá de Moisés. Fíjense acá, dice que se han cumplido. Quiere decir que estaban escritos. Si haces esto, estas cosas te va a suceder. El pueblo hizo y se cumplió. ¿Qué fue lo que hizo en el tiempo de Daniel? El pueblo se rebeló contra el Todopoderoso y cayó Babilonia y los llevó y los esparció. Y vivieron como esclavos. Se ha cumplido todas las maldiciones de la ley de Moisés, escritas contra nosotros. Sin embargo, nos hemos rehusado a buscar la misericordia del Eterno, nuestro Elohim, al no reconocer su verdad ni abandonar nuestros pecados. Entonces las cosas que están escritas en el libro de la ley eran, no hagas tal cosa, no hagas tal cosa. Y nosotros hicimos y no queremos dejar de hacer esas cosas. Bueno, creo que podemos ya haber entendido entonces de qué nos ha redimido el Mesías. ¿Entendido, no? Tuvimos que usar 35 minutos para entender este versículo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque nosotros hemos quebrantado sus reglas, sus estatutos. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Él fue colgado porque cargó todas estas nuestras maldiciones. Versículo 14, volvamos a Gálatas. Entonces, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús, Yeshua, HaMashiach, la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Otra, una palabra ¿de qué está hablando? Ahora sí le habla Yeshua HaMashiach. El líder también fue nuestro Salvador. Él fue un líder salvador. Líder salvador. Y dice que esa salvación que Él ejecutó por nosotros, como líder, nos dio derecho a tener la bendición que se le había dado a Abraham. ¿Y cuál es la bendición que se le había dado a Abraham? Y creo que tenemos que entrar en esta nota. Gálatas 3:14, nueva traducción viviente. Mediante el Mesías Yeshua, líder salvador. O sea, Mesías Yeshua, líder salvador. Elohim bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Ruach HaKodesh prometido. ¿Qué significa Ruach HaKodesh prometido? Podamos recibir las bendiciones que vienen de las promesas. Las bendiciones que vienen de la promesa. Bendición para Abraham. ¿Cuál era esta bendición? Yo hice acá una pequeña nota. 1. Una gran nación. Todo esto está en Génesis 12, Génesis 14, Génesis 15, Génesis 17. Pero yo le hice un resumen acá. Una de las promesas que se le dio a Abraham era una gran nación. Haré de ti una gran nación. Te daré una tierra, una gran nación. Nombre grande. ¿Cuál es esa gran nación, por cierto? Israel. Ser parte de Israel es recibir la bendición que se le dio a Abraham. Amén. Es lo que ahora Pablo estaba hablándole a los Gálatas, y a los Corintios, y a los Tesalonicenses, Colosenses, Efesios. Nombre grande. ¿Qué es nombre? Shem. ¿Qué significa tener un nombre grande? No solamente que tu nombre va a ser famoso y poderoso, sino que cuando se mencione tu nombre se van a acordar de todas las acciones y hechos que vos hiciste y lo que repercutió tus acciones. Entonces, ¿se acuerdan de Abraham? Abraham fue el que Abraham hizo, Abraham. Su nombre es grande por los hechos que ha hecho. Uno puede tener un nombre famoso, pero no hizo nada, entonces su nombre no sirve para nada. Uno puede tener un nombre muy común, pero hizo muchísimas cosas en su vida y su nombre es grande. ¿Me captan, no?
Sí, así es. Nombre grande, Shem, vivencia, manifestación, cambio de vida, luz, ejemplo. O sea, la vida de Abraham iba a ser ejemplo y cambio para muchos. Bendición para muchos, entendimiento para muchos, reyes, hombres de fe. Iban a cambiar su mentalidad a través de los acontecimientos que iba a hacer Abraham. ¿Y quieren saber qué hizo Abraham? Entonces vayan a Génesis 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Hasta 22 parece que habla de Abraham. Y vean toda la obra que el Padre hizo en él. Todas las hazañas. Y después, bendición para las naciones de la tierra. La vivencia que ha tenido Abraham no solamente era una bendición para él y su pueblo, sino también para todas las demás naciones. Esa bendición es la que el Mesías nos está dando a nosotros como gentiles, como parte del pueblo descarriado, ¿no? Pueblo extraviado. Y veamos un texto. Génesis 22, 17. Pacto de Elohim con Abraham en Moriah. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente, Yeshua, ¿no? Porque le está hablando, esto es cuando él ofreció a Isaac como sacrificio y el padre después le dijo, no dañes al muchacho, y apareció ahí un carnero. Y ese sacrificio que estaba haciendo Abraham representaba que un día también Yeshua, el Mesías, el ungido del Todopoderoso, iba a hacer la misma obra, sacrificarse por nosotros. En tu simiente, dice, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y miren por qué. Por cuanto obedeciste mi voz. O sea, ¿qué es lo que te hace bendito? Obediencia, la obediencia. Abraham era obediente, siguió los planes del Todopoderoso. En este caso, él decidió sacrificar a su hijo. Siempre el líder, el cual el Todopoderoso usó para bendecirnos a nosotros, tuvo que sacrificarse en algo. Nunca un líder podía hacer bendición para su pueblo si no era un líder que se sacrificaba. Si era un líder que simplemente hacía que se sacrifique su pueblo, entonces no funcionaba. Y Abraham acá muestra, él estaba dispuesto a entregar a su hijo por la voluntad del Padre. Obedeciste mi voz. Bueno, continuemos. Entonces entendimos este versículo 14, ¿no? Para que en Yeshua HaMashiach la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa. ¿Qué es la fe? La fidelidad a la palabra, ser fiel a las promesas. Recibiésemos la promesa del Rúa. Promesa del Rúa porque estas promesas vinieron de lo alto. Rúa es lo que viene del Eterno. Hermanos, versículo 15. Hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Lo invalida ni le añade. El Todopoderoso hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con Moisés, hizo un pacto con David. Ese pacto que hizo con Abraham de que a través de su simiente serían benditas todas las naciones, ninguna cosa que haya sido añadida o anulada la anula. Si por ahí, en el transcurso del tiempo, a este pacto o a estas promesas se le fueron agregando algunas cosas, eso no va a quitar la promesa que se le dio a Abraham. La pregunta es si en realidad se le fueron añadiendo algunas cosas a este pacto. Claro, ese es el tema acá. Leyes orales, interpretaciones rabínicas, algunas malas traducciones, algunas agregado en la propia Torá, alguna influencia de reyes, muchísimas cosas. Pero Pablo le quiere hacer entender, a nuestro padre Abraham se le prometió una gran nación. Se le prometió una simiente por la cual serían benditas todas las naciones. ¿Qué es ser bendita todas las naciones? Ser parte de los planes del Padre, recibir las promesas del Padre, tener la vida eterna. Y muchas cosas habrán sido añadidas en el transcurso del tiempo, pero eso no va a invalidar este pacto. Amén. Bueno, vamos a esta nota. Gálatas 3:15, nueva traducción viviente. Amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria.
Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. El acuerdo que el Padre hizo con Abraham de darle una tierra, de dar una simiente prometida y de bendecir a las naciones, nada lo anula. Gálatas 3:10, para recordar nomás de qué estábamos hablando. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, ¿qué es lo que podría dejarte fuera de las promesas del Padre? Que vos te aparte de esas promesas y dependa de las interpretaciones que han hecho los hombres. Eso te puede dejar aparte. No sé si me captan. O sea, esas interpretaciones no van a anular esta promesa que hizo el Padre con Abraham. Pero si vos dependés de estas interpretaciones y te alejás de la promesa, entonces queda bajo maldición. ¿Se capta, no? ¿Se entiende? Bueno, ya captamos esta parte. Está importante esta parte de no lo invalida ni le añaden. Ahora bien, versículo 16. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Es lo que Pablo está diciendo acá. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, según el apóstol Pablo, según la interpretación del apóstol Pablo, en Génesis, en Bereshit, cuando el Eterno le está prometiendo a Abraham que en tu simiente, a través de tu simiente serán benditas todas las naciones, según el apóstol Pablo, se está refiriendo a el Mesías Yeshua. O sea, es un simbolismo que está usando sobre su hijo Isaac, pero según el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo era conocedor de la Torá, él dice que el Mesías se le reveló a través de la Torá. Nunca Yeshua le dijo a él, yo soy el Mesías de Génesis, el ungido de Génesis capítulo 12 o 17. Yo soy. ¿Cómo él entendió esto? Dice que se fue a Arabia, ¿no? Se fue a meditar, se fue a reflexionar y el Eterno le reveló. El Rúa del Eterno se manifestó en su corazón por revelación, dice. Los textos se le empezaron a aclarar. Ahora entiendo por qué aquí, por qué allá, por qué aquí. Por eso él con firmeza y con seguridad y con base bíblica puede declarar, Yeshua era esa simiente que el Todopoderoso le había hablado a Abraham. Era Yeshua. Hoy en día nosotros decimos también, sí, era Yeshua. Pero nosotros no investigamos nada. Nosotros porque escuchamos que en la iglesia dicen así o porque Pablo dice acá. Pablo dice y punto. ¿Verdad? Pablo dijo, ¿no? Ya está ya. No, Pablo no dice por decir nomás. Dice porque tiene conocimiento de Torá, de instrucción, de promesas, de profetas, de salmos. Y por eso puede decir. Este Yeshua, quien fue crucificado por los romanos, era el Mesías prometido a Abraham, a nuestros padres. Era el que representaba esos sacrificios que se hacían en el tiempo del tabernáculo, en el tiempo del templo. Era él el que iba a cargar nuestras culpas, el que iba a hacerse responsable, así como se hizo responsable Moisés por su pueblo rebelde. Y él le pidió, ráeme de tu libro. ¿Qué quiere decir? Ráeme, mátame. Eso significa ráeme, mata. Él aceptó la muerte por su pueblo. Así también Yeshua era esa promesa. Amén. Bueno, ahora bien, Abraham fue hecha las promesas y a su simiente, no dice a la simiente como si hablase de mucho, sino de como uno y a tu simiente, la cual es el líder. Nota. Gálatas 3:16, nueva traducción viviente. Elohim ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten, dice esta versión, que la escritura no dice y a sus hijos, como si significara muchos descendientes. Más bien dice a su hijo. Y eso sin duda se refiere a Cristo, según el apóstol Pablo.
Vamos a creerle porque dice el apóstol Pablo nomás. Recuerden, estamos ya en Gálatas 3:16, hablamos mucho ya. ¿Por qué él puede decir así? Él no está hablando simplemente, a mí me parece que habla de Cristo Jesús. No, él ha leído la Torá, ha investigado por revelación. Miren cómo dice la Biblia Kadosh. Gálatas 3:16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su Será. Será es como semilla, ¿no? En hebreo, ¿no? No dice y a su Seró. Seró es plural, ¿no? Según el hebreo. Como si hablase de muchos. Por contrario, habla de uno y a tu Será, a tu semilla. Y este uno es Mashiach, dice en esta versión. Este uno es Mashiach. Veamos lo que dice Génesis 12:7. Entonces el Eterno se le apareció a Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y dedicó al Eterno quien se le había aparecido. Esta tierra va a ser propiedad de tu descendencia, dice. Tú serás un ungido. Por eso en la Biblia habla que Yeshua va a ser el que va a venir a reinar desde Israel. Efesios 2:12. En aquel tiempo, el apóstol Pablo habla sobre los gentiles. Estabais, ¿qué dice acá? Sin líder, o sea, sin un líder verdadero. Como creyentes en la palabra, en la Torá, en las promesas, ustedes no tenían líder. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿A quién se le dio Israel como nación? A Abraham se le prometió. Y a su Será, a su semilla. Entonces, todos los que se hacen súbditos de este líder, de este ungido, ¿qué ganan? ¿Qué ganas haciéndote súbdito de Yeshua? ¿Qué ganas? Las promesas que se le dio a Abraham. ¿Y cuáles son las promesas que se le dio a Abraham? Una tierra, bendición para las naciones. Así se le dijo. Amén. Entonces esto está explicando el apóstol Pablo. Alejado de la ciudadanía y ajeno a los pactos y las promesas de la promesa. Abraham, Moisés, David. Hay varios pactos, ¿no? Yo puse 3 importantes. La promesa hecha a Abraham, la promesa hecha a Moisés y la promesa hecha a David. A Abraham se le prometió una tierra y una simiente por la cual serían benditas todas las naciones. A Moisés se le dio unos estatutos y unos decretos. Y por medio de esos decretos el pueblo iba a ser bendecido. Esos decretos ya se los estaba dando a Abraham. Abraham ya recibía esos decretos oralmente. A Moisés se los dio de forma escrita. Entonces, ese fue el pacto que se hizo con Moisés. ¿Y a David? ¿Qué se le prometió a David? Un reino de su linaje que iba a establecerse en esa tierra. La tierra, según el libro de Lucas, la tierra que moraron sus padres, ¿no? La casa de Jacob, iba a reinar sobre la casa de Jacob para siempre. Entonces vemos 3 pactos importantes que a través de Yeshua estamos recibiendo. Amén. Bueno, Abraham, Moisés, sin esperanza y sin Elohim en el mundo, pero ahora con Yeshua HaMashiach, líder salvador, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Y acá sale por la sangre. Y muchas veces se usa mucho esa palabra, como que el derramamiento de sangre y la sangre. Pero en realidad, lo que hizo que nosotros seamos parte de este reino y de estas promesas es el sacrificio, la dedicación, la entrega que ha tenido Yeshua. El haber aceptado ir al concilio, haber respondido correctamente, escuchar el veredicto de muerte y quedarse ahí callado. Hasta Poncio Pilato le decía, defiéndete, defiéndete. Y él no se defendía. Todo eso se llama sacrificio. Pero uno resalta simplemente la sangre de Jesús, la sangre, como que lo importante es cuando se derramaba la sangre. Entonces como que no tiene valor toda la vivencia, todo lo que hizo, la pasión, como sale en la serie, ¿no? La película, ¿no? Todo el sufrimiento, toda la entrega que hizo. Entonces, nosotros por el sacrificio de
el líder, ejemplo y figura y sombra de Yeshua. Abraham es un ejemplo. Ya hablamos que Abraham hizo la voluntad del Padre. ¿Y qué hizo? Un día el Padre le dijo, primero le dijo que salga de su tierra. Eso ya es un sacrificio. Abandonó su gente, su vida. Segundo le dijo que sacrifique a su hijo. Y eso fue algo terrible. Sacrifique a tu hijo. Y él hizo eso para que la promesa del Eterno se cumpla en él. Ahora, la pregunta, ¿cuál era la promesa del Eterno que se le hizo a Abraham? Y que era importante. Una nación y una simiente y bendición para las naciones. Entonces, si él decidía, no voy a dar a mi hijo, vean, apente lo seguido, hasta acá nomás te sigo. Entonces, estas bendiciones no iban a alcanzar. Entonces, él decidió sacrificarse. ¿Están captando, no? Ese es un líder que se sacrificó por su pueblo, por las promesas que había para su descendencia. Y el otro, Moisés. El pueblo estaba desenfrenado adorando el becerro de oro. ¿Qué le dijo Elohim? Moisés, acabaré con ese pueblo, los destruiré y de ti haré una gran nación. No, Señor, por favor. Si no vas a perdonar a ese pueblo, bórrame de tu libro, elimíname de tu lista, mátame. Él también entonces estaba aceptando la muerte por su pueblo, se estaba sacrificando, a pesar de que el pueblo merecía ese sacrificio. ¿Ustedes qué creen? ¿Merecía o no? Mientras él estaba, por favor, Señor, el pueblo que estaba haciendo abajo, se estaba rebelando. Y siguió rebelándose durante 40 años. ¿Se dan cuenta? Entonces, era la actitud correcta de un líder, entregarse y sacrificarse. Una figura más y sombra de nuestro maestro Yeshua. Y también David. David también muchas veces prefirió. David cometió muchos errores, muchas faltas. Pero cuando entendió la voluntad del Padre, hay una parte donde estaba cayendo. Se le dio a elegir, ¿no? Me recuerdo muy bien qué parte era, pero le dijeron si vas a caer en manos de los enemigos o vas a caer, te va a venir una plaga o algo así, o vas a caer en manos del Eterno, vas a caer en manos del Todopoderoso. Le dio a elegir, vas a ser derrotado por tus enemigos, ¿no? Varias veces. Entonces él decidió caer en manos del Eterno, que el Eterno me castigue, me tumbe, me derrumbe, pero no quiero que hombres me derrumben. Quiero caer en manos del Eterno. Y al final cayó en manos del Eterno. Pero después, mientras caía en manos del Eterno, que él pidió misericordia. Dijo, porque yo sé que el Eterno es misericordioso. A los enemigos no le va a poder pedir misericordia, pero al Eterno sí. Y paró la mortandad. Esto está en el libro de Crónica y Segunda de Samuel. Conocen esa escena, ¿no? Entonces vemos acá 3 modelos, 3 ejemplos, 3 figuras de líderes que se sacrificaron por su pueblo. Amén. Bueno, continuemos, nos falta más, ¿no? 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Elohim para con Cristo, con el Mesías, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Y acá otra vez habla de la ley. Y la pregunta es, si acá dice que la ley que vino 430 años, acá ya es categórico que está hablando de lo que ellos recibieron en el Sinaí. Ya medio que no pudo ya forzadamente introducir que son las obras de la ley, las interpretaciones de la ley, porque como que me está diciendo que vino 430 años después, no lo habló. O sea, 430 años fue el tiempo que pasó desde que el Todopoderoso le da la promesa a Abraham y desde que es decretado los mandamientos en el Sinaí. Esos mandamientos no anulan las promesas hechas a Abraham, a su simiente y la bendición que iba a tener por las naciones. Entonces tenemos que saber nomás por qué. ¿Qué es lo que decían esos mandamientos y de qué se trataban? Para que Pablo esté hablando de que esa ley no abroga nada. Esos mandamientos que vino 430 años después. Por cierto, para saber nomás si me están captando. ¿Cuáles fueron los mandamientos que vinieron 430 años después
de que el Todopoderoso le hubiera dado la promesa a Abraham? ¿Cuáles fueron? Para saber si me estaban entendiendo. Yo dije todo ya, pero para ver si me estaban entendiendo. ¿Cuáles fueron? ¿Eh? Las instrucciones del monte Sinaí. Sí, los que el Todopoderoso les dijo, todo eso, el monte Sinaí, todo. Acá incluimos todo. Pero el apóstol Pablo seguro que algo nos quiere especificar. Pues no puede ser todo. ¿Será que las instrucciones que vinieron en el monte Sinaí anulaban la promesa que se le dio al Eterno? Pues la promesa que se le dio a Abraham. Entonces, para saber si hay algún decreto, alguna ley, algún mandamiento que anula las promesas dadas a Abraham, sí o sí tenemos que conocer los mandamientos. Pero las personas directamente dicen, no, ya la ley no abroga la promesa hecha por Cristo y la salvación. Sin entender nada, dice directamente que anuló la ley. Entonces, de algo está hablando el apóstol Pablo. Estamos ya en Gálatas 3, 17. Teníamos que haber estudiado capítulo 1, capítulo 2, los primeros capítulos de 3, para poder entender bien de qué ley está hablando. Entonces, directamente decimos la ley ya no anula, la ley quedó fuera. Entonces, no es así. Pero está hablando de lo que fue dado en el Sinaí. Eso sí es categórico. No hay forma de refutar. Entonces, para entender mejor, acá hay una nota. Tal vez esta nota nos va a aclarar algo, ¿no? Entremos ahí. Gálatas 3:17, nueva traducción viviente. Lo que trato de decir es lo siguiente. El acuerdo que Elohim hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Elohim le dio la ley a Moisés, porque Elohim estaría rompiendo su promesa. Casi igualito. No podía anularse. Esa ley que recibió Moisés no puede anular las promesas dadas a Abraham. Y acá ya uno tendría que captar. Claro, porque... Vamos a ver más abajo nomás. Si no voy a spoilear todo mi dato. Biblia Kadosh. He aquí lo que estoy diciendo. La parte legal de la Torá, que vino a existir 430 años después, no anula un juramento hecho por Yahweh como para abolir la promesa. Y acá sí confirma que es la parte legal de la Torá. Es la Torá. Parte legal, parte escrita, establecida. No va a anular la promesa, no va a abolir. Génesis 15, 18. En aquel día hizo el Eterno un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Una de las promesas que le hizo fue prometerle una tierra. Otra de las promesas que le hizo fue prometerle una simiente que sería un líder y salvador. Y otra de las promesas que le hizo era bendición para las naciones. Entonces, en el tiempo de Moisés, para que se anule esa promesa, entonces la ley tenía que hablar acerca de algo que vaya en contra de este líder, algo que vaya en contra de las promesas para la bendición para las naciones, y algo que anule la pertenencia de esa tierra. Pregunta: ¿hay o no hay eso en la Torá? Hay. Son las maldiciones que estábamos leyendo. Hay textos que hablan: te voy a sacar de esta tierra, tus líderes van a ir todos presos, van a ser ejecutados, toda maldición va a venir a tu alrededor. Todo hay, todo está escrito. La pregunta es que si todo eso escrito, anularían esa promesa. Eso es lo que está diciendo acá el apóstol Pablo. ¿Me están captando, no? Está escrito que esto que se le prometió a Abraham, que iba a interrumpirse. Interrumpirse era diferente de anular, que ya no se cumpliría. Porque la propia Torá dice que si en el lugar donde estás, tu corazón se arrepintiere y regresaras al Eterno, yo voy a restaurarte, te volvería a traer. Entonces eso es lo que está hablando el apóstol Pablo, y eso es lo que se está cumpliendo ahora con los Gálatas, los Efesios, los Corintios. ¿Están captando, no? Esa promesa que estaba dado de regresar al pueblo, regresar a la tierra, regresar a las bendiciones. Si algún día se interrumpían por las maldiciones de la ley, si su corazón cambiaba, iba a poder
ser restaurado. Eso está diciendo acá el apóstol Pablo. ¿Qué apareció 430 años después de que Abraham recibiera la promesa del Eterno? Tenía que ser pregunta, ¿no? No le puse el signo de interrogación, pero es una pregunta. 1, la Torá escrita. Otra vez, ¿qué apareció 430 años después de que Abraham recibiera la promesa del Eterno? ¿Qué apareció? La Torá escrita. La Torá escrita apareció con primeros reglamentos, pero esa Torá escrita fue completada prácticamente en los 40 años. 40 años después se le fueron agregando algunas cosas. Ya 1 año después se le agregó estas leyes sobre los sacrificios. Los levitas como bendición para los israelitas. Ahí dice añadido. Esto no era el plan original. Pero ¿por qué los levitas se convirtieron en la opción de bendición para el pueblo ante el Eterno? Porque el pueblo había pecado. ¿Se acuerdan de esa escena? ¿Quién está por el Eterno?, dijo Moisés. Y nadie quería acercarse. Y en ese momento, ustedes son levitas, ¿no? Los levitas, nosotros. Y se acerca. A partir de hoy, esto vamos a añadir, ¿sí o no? Esto es una añadidura. Ustedes van a ser consagrados en el Eterno. Todos ustedes, si quieren ser bendecidos, tienen que recurrir a los levitas. ¿Entendieron? Amén. A partir de eso se añadió. Entonces la simiente prometida por la cual seríamos benditos queda anulada, queda abolida. Ahora a través de los levitas y su sacrificio, ustedes pueden ser bendecidos. ¿Me entienden, no? Así es. Por eso está diciendo acá, ¿no? Esa ley que vino no puede abolir, pero ¿qué pasó? ¿Fue abolida? No. Entonces tenemos que leer un poco a otros textos. Tenemos que ver qué fue lo que ocurrió, con qué objetivo los levitas entonces eran bendición para el pueblo ante el Eterno. Eran momentáneos. Eso sí se puede decir que eran unos decretos. Y eso explica acá, más abajo. Después, los sacrificios que nunca pueden quitar los pecados añadidos. Se hacían sacrificios. Si una persona pecaba por yerro, ¿qué tenía que hacer? Tenía que ir a el tabernáculo, llevar un animal, poner su mano, confesar su pecado, y el levita el sacerdote tenía que degollar y pintar la sangre de los cuernos del altar, y era perdonado, recibía el perdón. Y la simiente prometida, la simiente salvadora, ese quedó anulado. ¿Quedó anulado o no? Hasta ese tiempo, sí. Cada año tenían que hacer también el sacrificio de Yom Kippur. Sacrificio de Yom Kippur para que sean redimidos de todas las cosas que estaban haciendo. Y el ungido, el Mesías prometido, quedó anulado. Que se le prometió ya a Abraham, por la cual serían benditas todas las naciones. Después, según la tradición judía, por eso le aclaré esto, las leyes orales y Masei HaTorah, obras de la ley. Aparte de la ley escrita, los levitas, los sacrificios, según los líderes religiosos, Moisés recibió una serie de instrucciones que no están escritas, que después, años después, fueron escritas y que se le llamó la ley oral o la Masei HaTorah, y que hoy en día se conoce como Talmud y ¿cómo era? Mishnah, Gemara y esas cosas, ¿no? En el judaísmo, que son reglamentaciones que ellos dicen que fueron dadas por Moisés y que Moisés recibió del Eterno. Y muchas de estas reglamentaciones, eso sí, totalmente anulan la promesa que se le hizo a Abraham. De no unirse con gentiles, no hablar con gentiles, no ir a la casa de gentiles, no comer cosas de gentiles, no tomar vino hecho por un gentil, etcétera, etcétera, etcétera. No casarse con una persona que no sea del pueblo judío. Esas reglamentaciones sí totalmente anulan ya. Ahora entienden lo que el apóstol Pablo estaba hablando, ¿no? Si uno sigue estas reglas, entonces ya no puede más ser parte de esta promesa, porque estas reglas totalmente la quitan. Entonces no tienen nada que ver más ustedes con las bendiciones dadas a Abraham. Después, otras cosas añadidas fueron las maldiciones establecidas en la Torah. ¿Por qué digo añadida? Porque eso se empezó a dar 40 años después. Ya a partir de los 40 años se le empezó a dar, te ocurrirá esto, te ocurrirá esto, te ocurrirá esto. Pero se estableció ahí, se añadieron, fueron añadidas. Entonces, la pregunta es otra vez, esas maldiciones
¿Anulan las promesas? No, dice el apóstol Pablo. Pero están escritas ahí, pero no la anulan. Entonces ahora entendemos de qué habla cuando dice que la ley que vino con los 130 después no anula. Si no analizamos bien qué ley, qué tipo de cosas, nosotros vamos a decir toda la ley. El Shabbat, las fiestas, la comida kosher, todo. Porque no queremos escudriñar ni investigar minuciosa y cuidadosamente. ¿Está bien? Bueno, creo que captamos ya esta parte, ¿no? Entonces, ¿quedado claro el versículo 17? Entonces, digo, el pacto previamente ratificado por Elohim, para con el Mesías, dice, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Esa ley tenemos que analizar de qué ley está hablando. Precisamente ya hemos hablado de qué ley. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Elohim la concedió a Abraham mediante la promesa. Y en Gálatas 3:18, nueva traducción viviente, dice, pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Elohim. Pero Elohim, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. Entonces, esto nos hace entender que todas estas reglamentaciones, todos estos decretos que fueron agregándose después de la promesa, tal vez tenían su propósito, su objetivo, su razón por la cual fueron dadas. Pero la promesa era para el que aceptaba la fe de Abraham. No sé si me entienden. Vamos a suponer, yo acepto la promesa a través de Yeshua, a través de la fe en la escritura, pero muchas de estas reglamentaciones, ¿cómo se puede decir? No reúno los requisitos. Por ejemplo, no soy un judío de nacimiento, o no sé, no soy judío, o no me circuncidé, o no uso barba, o qué sé yo. Muchas reglamentaciones hay, muchas reglas. ¿Se acuerdan cuando Pedro fue a la casa de un gentil? Ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar a la casa de un gentil, entrar a su casa. Entonces, qué difícil iba a ser para un gentil ser parte de esas promesas, de acuerdo a las reglamentaciones establecidas. Pero de acuerdo a la promesa que se le dio a Abraham, Isaac y Jacob, a la promesa que recibió Moisés, estatutos que eran para vida, y a la promesa a David de un rey ungido, a través de Yeshua podemos ser parte de estas bendiciones. Y eso es lo que hoy ha ocurrido. Ahora, pero Génesis 26:1. Fíjense lo que le dijo el Todopoderoso a Isaac. Dice, un hambre terrible azotó la tierra como había ocurrido antes en tiempos de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. El Señor, el Eterno, le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, sino que haz lo que yo te digo. Vive aquí como extranjero en la tierra y yo estaré contigo. Esto que estoy leyendo es para que entendamos qué era la promesa. Porque cada rato se llama la promesa. ¿Y qué era la promesa? ¿De qué se trataba la promesa? ¿Qué le dice? No te vayas a Egipto. ¿Qué representa Egipto? El sistema, el mundo. Quédate aquí, en esta tierra. Yo estaré contigo, te bendeciré. Yo con estas palabras confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como le prometí solemnemente a Abraham tu padre. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se le prometió a Abraham y por qué esa promesa va a llegar a Isaac? ¿Por qué? ¿Y por qué creyó, pastor? Porque entendió que Abraham tenía la fe, porque Abraham era de fe, porque Abraham era un hombre de fe. No, ahí dice por qué. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos y daré todas estas tierras y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Yo haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. Entonces Isaac se quedó en Gerar. Por eso obedeció decretos, instrucciones, mandatos. Esa es la parte fuerte de las promesas. Amén. Dentro de esos decretos hay muchos establecidos por hombre, establecidos por circunstancias que fueron, por ejemplo, desobediencia de la Torah.
Entonces eso tenemos que analizar por qué. Pero si no analizamos, vamos a ponerle todo en la misma bolsa. Bueno, finalmente, entonces, ¿para qué sirve la ley? Claro, ya que la promesa es lo más importante, la promesa es lo que te hace ser parte del pueblo, la promesa, esa ley que vino en el tiempo de Moisés no va a anular la promesa. Entonces, Pablo mismo se hace la pregunta, ¿para qué sirve la Torá, la ley? Y no da mal tiempo para compartir eso. ¿Para qué sirve la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Con qué objetivo entonces tenemos la ley? ¿Para qué sirve? ¿Por qué está escrito en la Torá? Todas estas preguntas van a ser resueltas. ¿Resuelta o respondida? Respondida. Tal vez no sabemos si vamos a resolver o no. Pero vamos a tratar de responderla para el próximo sábado. Queda como interrogante, ¿no? Pero sabemos ya, si hasta aquí ya han captado algo, sabemos ya de qué está hablando. Pero vamos a ir aclarando más. ¿De qué ley está hablando el apóstol Pablo? ¿Y qué es lo que no anulaba la promesa? Amén. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Shalom. Esto fue Palabra de Vida Eterna, con el estudio del libro de Gálatas. Bendiciones y hasta pronto.